Fomentemos el diálogo, aquí en tu programa, Entre Amigos y Conocidos. Así es, vamos a dar la bienvenida a Luis Lucho Terán. Vamos a ver si rompemos la malilla de todas las transmisiones y vemos y escuchamos bien. Luis, ¿cómo estás? Sí, esta vez parece que sí. Ya, la rompimos, ahora sí ya te escucho bien y te veo perfecto. Qué bueno, a ver, llegan esos momentos, será por aniversario de Riobamba, pero bueno. Luis, estábamos planteando el tema de que son 32 años de la Convención Internacional de la Niñez, la Adolescencia, y se había planteado el tema de que hemos avanzado, hemos retrocedido, y creo que no, lo primero no, creo que lo segundo es muy posible. Cuéntanos un poco tus opiniones o tus análisis al respecto. Bueno, primero gracias Diego por la confianza y por es un espacio serio de periodismo local que asume con toda la responsabilidad de estos temas, ¿no? Uno de los pocos, lamentable, pero también hay que decirlo. Y por ello, gracias a la confianza. Son 32 años de la Convención Internacional por los Derechos del Niño. Y claro, muchos jóvenes, mis hijos mismos no nacían aún cuando este instrumento internacional se aprobó, y fue Ecuador el primer país latinoamericano que lo firmó, y el momento que lo firma obviamente se compromete a hacer los cambios legales, es decir, cambiar la Constitución, cambiar lo que antes se llamaba el Código de Menores, hace 30 años atrás, y cambiar la estructura del Estado. O sea, era revolucionario realmente. Por ejemplo, hace 30 años a los niños se los atendía porque eran los MESED, se llamaban, ¿no? Eran unas siglas que decían lo siguiente: menores en condiciones especialmente difíciles. Así yo empecé cuando empecé a trabajar en estos temas, ¿no? Hace más de 35 años quizá. Y claro, tú puedes entender ahí que solamente era posible dar un servicio, a través de un servicio, un derecho a un niño, si estaba en condiciones especialmente difíciles. ¿Cuáles eran las condiciones especialmente difíciles? Haber sido abandonado por la madre en una funda plástica, como sucedió hace días en Guayaquil. Tener que trabajar en la calle o en las ladrilleras o en las mineras o en los botaderos de basura. Estar en conflicto con la ley, que hasta hoy así se llaman los adolescentes. Es decir, todas las condiciones que hacían difícil su vida, porque ese era el concepto. Claro, se cambia este concepto porque desde allí se supuso que nunca más se iba a utilizar el término menor, pero cosa que hasta hoy en la conciencia social, ¿no es cierto?, en la cultura social, esto no ha cambiado, todavía se sigue hablando de los menores, porque no son menores. No son menores que nadie, son sujetos de derechos, dice la teoría. Y esto hace que se cambie, entonces se cambia el código de menores y pasa a ser código de la niñez y adolescencia. Recién en el 2003, o sea, del 89 al 2003, se tiene un código que rige hasta ahora, que debió haber sido reestructurado, si se quiere, cambiado con el nuevo marco constitucional. ¿Pero por qué no cambia? Hay dos razones. La una es porque la constitución anterior ya cambió respecto al tema de derechos. Y la constitución actual, ¿no es cierto?, la que siempre se habla del 2008, ¿no es cierto?, contempla los mismos derechos. Es más bien se retroceden derechos en la última constitución respecto a niños. Y se concede los mismos derechos, como por ejemplo tener un sistema de protección de derechos, a otros grupos que la constitución nueva los llama grupos de atención prioritaria. Ahí hay un grave error. O sea, el único grupo de atención prioritaria en el mundo son los niños. En el Ecuador son 9. Bueno, nos administraban los niños índigo, ¿no?, que sabían todo y querían inventar todo. Inventaron esta agua tibia. Son prioridad 9 grupos. Solamente el adulto macho, hombre, en relación laboral no es prioridad aquí en el país. El resto todos, las mujeres, las gestantes, las personas privadas de la libertad, las personas con discapacidad, todos son prioridad. Pero es el discurso, es lo que está en la ley. Entonces digo esto porque hemos en momentos adelantado situaciones importantes, como por ejemplo la participación, que tú recuerdas,
y hay algunos adultos que quizás nos están escuchando, que cuando niños participaron de los consejos consultivos, de los congresos, de los parlamentos de niñez, se formaron como ciudadanos, son ahora Votar, ¿no? probos profesionales, ¿no? Pero eso fue hasta el 2000, 2004. De allí en adelante nuevamente se retrocede, porque todos esos procesos se los conoce ahora como, por ejemplo, los consejos consultivos del grupo de atención prioritaria. Consulto o pregunto si se les consulta. Nada. Antes se hablaba, ¿te recuerdas, de los gobiernos estudiantiles? Hoy se volvió a llamarles consejos estudiantiles. En estos precisos momentos se están eligiendo. Solo quedan en eso, en elecciones, en la fotografía y en el informe que el adulto hace al inmediato superior de que ya cumplió. Claro, una cultura de maltrato, de violación a los derechos, de invisibilización, ¿no es cierto?, de su presencia, de su protagonismo, hace que esto nuevamente se retroceda porque no hay voluntad política de quienes nos gobiernan a su turno, tanto de los gobiernos nacionales como de los gobiernos ahora llamados descentralizados y autónomos, es decir, parroquiales, cantonales y provinciales. Ojo, aquí no estoy dedicando a nadie en absoluto, a toditos, a todos y cada uno. En Quito pensábamos que estamos teniendo un adelanto importante. Mentira, ahorita el Consejo de Protección de Derechos de todos estos grupos de atención prioritaria está teniendo serios problemas en la capital porque no son tomados en cuenta. Cambian de alcalde y cambian la visión y por tanto vuelven a vulnerabilizarles a estos grupos y a esta representación. Ya en lo concreto... Aquí quiero hacer un paréntesis nomás para seguir con el análisis, pero este paréntesis, para que la gente que se está conectando, estoy hablando con Luis Terán, él es psicólogo clínico, él es un Quijote de los derechos, hace muchos años viene trabajando, visibilizando estos derechos de la niñez y de la adolescencia y visibilizando estos temas. Creo que gracias, y lo tengo que decir, gracias a tu actividad, estos temas se han ido visibilizando a través de los tiempos y han permanecido, a pesar de que en otras distancias se han ido pues minimizando. Quiero hacer este paréntesis para decirte que tú has convocado o no solamente tú, sino también otros organismos relacionados con los derechos de los niños, a que la gente pueda decir qué está pasando con esta convención, a ver si es que se ha retrocedido o se ha avanzado, y que lo diga a través de un video. Cuéntanos, para seguir con el análisis, esto para que la gente lo pueda entender y que pueda pues también participar en esta evaluación y en este pedido de que los derechos pues se cumplan. Sí, mira, tú lo has dicho, ¿no? Y yo te agradezco muchísimo por hacer este seguimiento a este humilde servidor, pero en el Ecuador mismo quedamos muy pocos porque muchos fuimos funcionalizados en el poder ejecutivo, tanto nacional como local. Conmigo no han podido porque esté dentro o fuera, yo soy funcionario público y a mucha honra y honor soy municipal de este municipio de Riobamba, pero conmigo, más que ello, que es una actividad laboral, está mi dignidad y mi opción de vida, ¿no? Que la he asumido. Y la demando desde dentro y desde fuera. O sea, no tengo allí temor de nada, porque lo que demando no es para mí. Lo que demando es para la sociedad en procura de cambiar la nefasta realidad. Entonces, eso es lo que estoy proponiendo. He pedido a los líderes, a los guaguólogos, que así nos denominaban hace un tiempo, es decir, los que tratamos los temas de niñez local y nacional, que expresen qué está pasando. O sea, porque en espacios muy cortos siempre se habla de esto y se queja, no hay ya se construyó, no se hace nada por la desnutrición, esto. Pero ¿y por qué no lo expresan? O sea, se vivió décadas, sí, yo lo viví desde dentro, es más, de oscurantismo sobre temas de derechos, de desmovilización de la organización de derechos y de demanda y denuncia. Pero ahora que hay la libertad y que muchos pregonan la democracia, ¿por qué no se expresan? Hablen, digan qué están viviendo en su entorno más inmediato. ¿Por qué existe o aumentó la muerte por desnutrición, la muerte materna, la muerte de los neonatos? ¿Por qué? Porque ha aumentado ahora un fenómeno que dice gravemente lo que está pasando con los niños. La muerte por suicidio de niños. Escúchese bien esto, de niños, ya no solo de adolescentes. Es decir, la primera causa de muerte de los adolescentes es y seguirá siendo, lamentablemente, el suicidio. Pero nadie dice nada al respecto. O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanto silencio cómplice?
Esa es la misión que es dado. De hecho, esta misión es ardua, o sea, no creo que se pueda cumplir hasta este 20. Algunos ya se están animando. Les he dicho al menos escriban. Y les estoy bombardeando porque son 54 artículos, no son 10 derechos, 12 derechos, que a veces la gente se confunde y dice, pero no, es que la declaración dice solo 10 derechos. Una cosa es la declaración hace 60 años y otra es la convención. La convención establece 54 artículos. En muchos de esos artículos van uno o más derechos. Pero estos 54 artículos tienen que ver con la vida, tiene que ver con la salud, tiene que ver con la educación, con la supervivencia, con la participación, con las relaciones familiares, 54. ¿Qué de esto se ha cumplido? Entonces, hoy, por ejemplo, creo que es por eso que salió la señal, Diego. En la mañana, desde la mañana estoy acompañando a un grupo de niños, de manitos trabajadoras, para que gracias a la buena voluntad de trabajadores de la cooperativa Riobamba, que ya nos vienen ayudando un par de años, dándonos víveres, alimentos en la Navidad. Hemos acordado con ellos ahora hacerles un examen médico. Y gracias a la Fundación Omar Mosquera, ¿no es cierto? Un saludo para su director, Omar. Y están ahorita, empezaron desde hoy hasta la próxima semana, hasta el próximo sábado, una revisión médica general y que de ser necesario con algunas especialidades, exámenes coproparasitarios, odontológicos, a una media centena de niños que de solo verles, no necesita ser clínico, no necesita ser médico, están en una situación de desnutrición crónica. Muchos niños nacieron en la pandemia, otros quedaron huérfanos del grupo con el cual trabajamos y acompañamos. Y esa es la satisfacción, es la sociedad a falta del Estado, que es el que debe garantizar, la que de forma organizada y solidaria, con una real solidaridad, dando de sus recursos, de lo que gana como trabajador en esta empresa de finanzas populares, ¿no es cierto?, acompaña. Y claro, o sea, esto debería ser cubierto por el Estado. ¿Qué hacemos o qué hacen los gobiernos, todos, que representan al Estado en cada una de sus localidades, si se quiere, para erradicar el trabajo infantil? ¿Qué hacen? Nada. Aquí nos metieron el dedo, disculpa que diga así, pero en gobiernos anteriores se dijo que se había erradicado en el Ecuador porque había bajado a un dígito el trabajo infantil. Mentira, aquí nunca, jamás en Chimborazo y en Riobamba se bajó del 12%. Hoy se estima que estará más del 20%. ¿Por qué es 20% de niños en trabajo de calle, en trabajo del que vemos? Y del otro, el trabajo agrícola, el trabajo que no vemos dentro de casa. Es grave porque la situación económica es grave. El tema de la desnutrición de la que tanto están hablando no es un tema de ahora que le interesa a este gobierno, y hay que decirlo. Aquí se les ha demandado eso desde hace más de 30 años, a todos los gobiernos, a todos, y se les ha dicho las condiciones nefastas en las cuales están los niños. Pero hoy hay estudios de la Universidad Católica que dice que si bien en el Ecuador está el 27%, y en Chimborazo es el 30%. Mentira, en Chimborazo, por estudios de la Universidad Católica, sobrepasa la mitad, más del 50%. Y está ligado más a la población indígena, es decir, los niños indígenas, los pobres entre los pobres. ¿Qué hacen? ¿Qué han hecho? Que viene la ministra de turno, que ya se fue, que viene con el trencito contra el hambre, y ya se fue, ya no hay el trencito contra el hambre, ya se tomaron las fotos las autoridades locales con las autoridades nacionales. ¿Y han hecho algo? No han hecho nada, no van a hacer nada tampoco, porque no está, o sea, el interés superior para ellos no es el niño, como lo establece la convención, en su principio, en el artículo 3. El interés superior parece ser otro. Luis, todas estas convocatorias para pronunciarse son, ¿qué estás pidiendo estas organizaciones? ¿Que se lo haga a través de sus redes particulares o que enviemos pues comentarios, pues a algún tema de video sobre este tema, a alguna red en especial o alguien lo está acopilando tal vez? ¿Cómo es este pronunciamiento que se debería dar? Bueno, si lo hacen en forma libre, mejor, o sea, es de eso, en cada red, si tienen Facebook, si tienen Instagram, si tienen
lo que tengan ahora que la realidad virtual, ¿no es cierto?, impacta y incide mucho, y eso hay que reconocerlo. Pero nosotros en estos días, unos 4 días será, abrimos una página en Facebook que se denomina Pacto por la Niñez y Adolescencia, Chimborazo. Porque claro, el pacto tiene una dimensión nacional también y Chimborazo es parte de ella. Ha sido vista con buenos ojos a nivel nacional, los otros compañeros, especialmente de Quito, en donde están la mayor parte de activistas, y ellos también están alimentando esta página. Entonces, en cada día, bueno, los 3 últimos días, desde el 10, hemos estado mandando mensajes sobre cada uno de los artículos y un poco un resumen pequeño de lo que se refiere. Si allí usted se anima a decir o a compartir o a debatir, a mandar un mensaje, si este derecho se cumple o no, ¿no es cierto? Por ejemplo. Lo otro es que usted puede hacer un video y si trabaja con erradicación del trabajo infantil, si trabaja con salud, y si de pronto hasta tiene alguna buena noticia que compartir, lo puede compartir, y de hecho estamos abiertos a ello. Ayer conversamos con un funcionario público y decía, Lucho, a pesar de las dificultades en tema político, administrativo, no podemos contar contigo, me decía así directamente. Pero vamos a volver a hacer este año, en diciembre, la campaña que nos pediste hacer y que realizamos sobre prevención al suicidio. No les digo en qué ministerio, ¿no? Pero se va a hacer, y eso, y lo comenten, eso no importa si quién lo hizo, quién lo planteó, eso es lo de menos. Lo que importa es lo que se hace, lo que se garantiza. Entonces, si hay funcionarios sensibles, porque si de pronto sus autoridades no lo son, porque hay que decirlo. O sea, el tema de suicidio es un problema que viene arrastrando desde hace mucho tiempo y que se agravó en la pandemia. Se triplicaron los casos de suicidio respecto a antes y ahora después de la pandemia en el tema de adolescentes. Y lo veníamos pidiendo nosotros desde hace rato. Hacíamos en Navidad un peluche que te escuche o una Navidad para la vida y acompañar a los chicos que estaban en estos intentos. Hoy, lamentablemente, con el grupo anterior que te hablaba de Manitos Trabajadoras, perdimos a una madre adolescente que dejó 2 niños en la orfandad por suicidio hace 3 meses. O sea, no pudimos, era imposible trabajar. Es más, no conocimos con anterioridad esta situación que terminó en este desenlace. Pero hoy tenemos que ayudar a sus hijos a muy temprana edad que han quedado. Entonces, mira, el trabajo en niñez es tan arduo, es tan grande y hay tanto por hacer. Se me vienen estos temas con los cuales estoy relacionado de forma directa, si se quiere, pero hay tantos. Hay el tema de adolescentes infractores, hay el tema de madres adolescentes, ¿no es cierto?, de embarazo adolescente, hay los temas de abusos sexuales, hay los temas de infanticidio. O sea, hay tantos, 54 artículos de donde podemos escoger uno y decir si este se cumple o no. Insisto, si es que se cumple, mejor aún, difundámoslo, posesionemos y hagamos fuerza para que la realidad de una vez cambie y que no sigan pasando más años y cada año tengamos que decir que lamentablemente los derechos solamente están en el papel. Hemos hecho como un vuelo rápido sobre unos temas como desnutrición, esto del suicidio que tú me acabas de contar, que realmente es terrible lo que está pasando, pero quiero puntualizar ahora acerca del abuso infantil, el abuso sexual. O sea, cuando uno se entera de estas noticias, cuando uno, y cada vez ves que es en círculos de su familia, y que te dicen que la madre y la pareja de la madre han abusado de un niño de 5 años y que inclusive están utilizando estas fotografías para venderlas. O sea, te dices en qué mundo estamos. Luis, hablemos del abuso sexual infantil. Hace años hubo denuncias de lo que estaba pasando en el sistema educativo con respecto a estos abusos, y también se ha callado, digámoslo la verdad, se ha callado, porque ¿dónde están investigaciones? ¿Dónde están sanciones? Había denuncias que te decían, mira, hay profesores que van de un lado al otro y que les capian como gran sanción, pero van con todo ese cúmulo de niños abusados, de niñas abusadas. ¿Qué está pasando en este tema? O sea, a mí me parece esto también, aparte de todo lo que tú nos has contado, que también es alarmante, este punto también muy crucial para topar. Sí, gracias más bien, Diego. Mira, solo para poner como en contexto, ¿no? Cuando se desató toda esta problemática del abuso sexual en las unidades educativas,
los adultos que estaban inmersos en esta situación, entre ellos de rango de ministros. Es más, la esposa del presidente de ese entonces salió a dar declaraciones públicas protegiendo al abusador. Eso está en la historia y hay que contarla porque se la olvida muy fácilmente. Pero además, cuando se analizaron los protocolos, y digo esto porque todo el mundo dice, bueno, hagamos el protocolo para atender estos casos y creemos que porque está el protocolo está solucionado. No es así. El protocolo del Ministerio de Educación estaba mal concebido y era una de las causales para que se den los abusos y además, para que no se sancione. Porque en el caso de abusos sexuales son delitos y las únicas autoridades que deben tratar un delito es la función judicial a través de la denuncia que se haga directamente a la fiscalía. Cuando esto lo dijimos, yo estaba en Pedernales, me recuerdo claramente, trabajando. Todo el mundo puso el grito en el cielo y dijo, no, pues ¿cómo vamos a acusar a alguien que no sabemos si es o no? ¿Cómo que no sabemos? Eso lo dirá la justicia, no tú ni nadie. Entonces, mira, eso hay que decirlo y de forma frontal. Y esto está regido desde el 2003, por decirlo menos, en el Código de la Niñez, en el Código Penal, en los marcos legales internacionales. Pero no lo ejecutamos. Entonces, los adultos somos muy hábiles para establecer mecanismos y ponemos nombres a las cosas para hacer el juego y no cumplir con los derechos, en este caso de los niños que les asisten. Aquí, cuando hay un caso de abuso sexual, simple y llanamente e inmediatamente les dan 24 horas según la ley. Pero al rato, al momento, se pone la denuncia y punto. Es como cuando te vienen a robar, que es un delito, tú no vas a decir, ¿será que le digo al vecino? ¿Será que le digo al director? ¿Será que le digo al... No, vas y llamas a la policía. Punto. Es delito. Nada más, pero eso no se entiende. Y eso a veces es muy radical, ¿qué pasaría si sería con ellos? Pues sí, es con nosotros igual, porque nadie está exento de la ley. Entonces, mira, son cosas como esas que hicieron que suceda lo que sucedió, que fue una vergüenza internacional, ojo. Fue observado el Estado y después en algunos casos fue pedido indemnizaciones, ¿no es cierto?, el Estado por estas situaciones de abusos sexuales a los niños. Esto debería crear precedente positivo y debería generar, ¿no es cierto?, un trabajo con la sociedad para que tenga conciencia clara de cómo actuar. O sea, todos deberíamos tener el teléfono de la fiscalía y si sucede en nuestra casa o en nuestro vecindario o en nuestra familia ampliada, hacer la denuncia respectiva. Y más aún si somos funcionarios. Estamos en la obligación de hacerlo. Eso ya cuando sucede, pero ojo, todos estos temas que estamos tratando y ahora el abuso y el delito sexual son prevenibles porque son conductas de las personas. Entonces, la sociedad violenta y especialmente adulta debe someterse a procesos de reeducación. Las familias deben someterse a procesos preventivos. Se puede prevenir. Hoy que se habla mucho de la violencia y especialmente la violencia de género a propósito del 25 de noviembre, yo estoy convencido de que si los hombres, nosotros no cambiamos nuestros estigmas, tantas palabras que nuestras conductas agresivas salvajes, la violencia va a continuar, la violencia machista. Entonces ahí hay que trabajar mucho las nuevas masculinidades, las masculinidades no violentas, con los hombres que somos los violentos, los que matamos, los que violamos, los que agredimos. Entonces, hasta allá hay que apuntar, y en forma seria y definida. Pero es lamentable decir de que hay leyes, como la última aprobada sobre violencia en mujeres, que no tienen el mínimo financiamiento para ejecutarlas. Y no solo este gobierno, desde el gobierno anterior. Entonces, el mundo adulto lo que hace es cambiar la ley, pero nunca en esa ley determina las formas en cómo debe aplicarse. Pero además, cuando tiene que dar recursos, no existe, porque, insisto, la prioridad no está en los niños, sino en el bolsillo de quienes nos gobiernan. Luis, quiero así también, abuelo, así como estamos haciendo, lamentablemente, son temas que cada uno nos llevaría programas enteros. Pero yo no quiero dejar de topar el tema, por ejemplo, de las desapariciones de niños, de niñas, que todavía son, no sé cuántos se han resuelto realmente. O sea, no creo que se han resuelto, ¿no? Siempre quedan ahí como en la entelequia de que estamos en la investigación y que estamos retomando las investigaciones,
pero suceden, han sucedido en Riobamba y no se sabe nada del paradero de niños. Yo inclusive conversaba con una madre, y te voy a contar y a todos los que nos están escuchando, que decía y me contaba así con dolor y con desgarrada el corazón, esta mamá de una niña desaparecida, que decía, llega un momento en que nos dicen, ya bajen esos letreros, porque realmente lo que nos están haciendo es dar una mala publicidad, o sea, a la ciudad, al entorno, a la sociedad, cuando una madre está desesperada por saber algo de su hija que ha sido desaparecida, y le dicen, oiga, quiten ese letrero. O sea, dinos algo de esto de las desapariciones que no se han resuelto. A ver, creo que tú haces referencia a muchos casos, entre ellos de la niña que estuvo hasta algún tiempo una gigantografía en el centro comercial La Condamine, que no se resuelve hasta ahora, ¿no es cierto?, de temprana edad, o las pérdidas y asesinatos de niños que se encontraron sus cuerpos despedazados, o de otras niñas, y mira, la constante un poco son niñas, ¿no?, en su mayoría, que hasta ahora no se conoce, ya décadas, no son años, décadas, no se conoce de su vida, de su paradero. Claro, entonces pasa el tiempo y dice, ya han de haber muerto. Claro. Así se resuelven las cosas aquí en este país. O sea, ¿sabes cuál es el término que entiendo tú como periodista? Creo que no existe este término, pero a mí me lo han dicho varias veces. Afean las ciudades. Vea, saque el letrero, vean, no ponga, Luchito, ya. Me dice, o tú siempre con lo políticamente incorrecto. Estos son temas políticamente incorrectos. Así nos los dicen, así te dicen. Ya párele. O siempre con lo mismo, dice. ¿Ya cuántos años? Y lo mismo. Pero es que desde hace años no se encuentran los cuerpos de los niños, pues. Desde hace años no cambia las formas de resolver los problemas. O sea, si un niño se pierde, tiene que activarse inmediatamente todos, no solamente el ECU, no solamente el hacer el cartelito. Tienen que actuar, tienen que investigar, tienen que salir. Se cambió la famosa alerta Emilia y gracias, ojo con esto, hace 4 años o algo más, cuando se suscitó esto en Loja, pudimos acompañar a la familia y a las personas y pedimos de urgencia, porque ahí había una ministra que nos escuchaba y se pudo activar esta alerta Emilia. Pero igual, ¿qué pasa con la alerta Emilia? Esa alerta que tiene que activarse inmediatamente, porque antes te pedían que esperes 24 horas. Si la guagua no regresa, o sea, mira lo absurdo, la guagua no regresa, entonces ahí recién empezamos a buscarla. O sea, pero el tema es, se activa la alerta. ¿Cuántas veces se ha activado la alerta Emilia? ¿Cuántas? Entonces, se confunde, porque las pérdidas también es un universo bastante amplio y complejo. La mayor parte de pérdidas son pérdidas voluntarias, es decir, generalmente los adolescentes, por temas de maltrato en la familia, ¿no es cierto?, de agresiones, voluntariamente se van de la familia, hay que decirlo. Y claro, cuando ya se les encuentra, calladito. Y ahí en contubernio, a veces con los mismos autoridades de control, ¿no? Porque ya trátele bien a la guagua, ya se le va a volver a salir, se le va a volver a ir. Y nadie sabe nada. Así se resuelven las cosas. Y hay que decirlo. Sin aplicar la ley. Y el otro extremo, que son estas pérdidas, ya sea por rapto, que se lo conocía anteriormente, por trata, se llama ahora, ¿no es cierto? Que son los términos legales. Y que tienen sanciones fuertes en el Código Penal, pero que tampoco se resuelven. En el mejor de los casos, se encuentran los cuerpos ya mutilados, como ha pasado aquí en la ciudad, ¿no es cierto?, botados por allí. Entonces, la Policía Nacional tenía la dirección especializada en niñez, la DINAPEN. Hoy tiene otra denominación, porque ya dejó de ser prioridad los niños, pues. Ahora la misma dependencia creo que busca mujeres, busca personas con discapacidad. No quiero que se piense siquiera de que resto importancia, son importantes, pero hay que crear especialidad en todo. O sea, hay que crear especialidad en discapacidad, hay que crear especialidad en juventud, hay que crear especialidad en adultos mayores y en niñez, que son la prioridad. Yo insisto mucho en esto,
O sea, revisemos los marcos legales, revisemos la misma Constitución. Es necesario crear el sistema de protección integral a la niñez, en donde estos temas sean tratados así, y lo establece la Constitución, sean tratados con prioridad en niñez. Hay que retomar y recuperar los juzgados especializados en niños. Que allí empezaría a resolverse en el sistema judicial este tipo de problemas y otros. Entonces, esto solo dice de que los niños no son prioridad. Yo te termino diciendo de que este concepto se aplica mucho porque también en otros temas, por ejemplo, en el tema de desnutrición, alguien me decía antes de ayer nomás, una gerente de un medio de comunicación decía, es que Luis, los niños no son importantes en el campo, más importante es el chancho. Le decía, sí, en el campo y en la ciudad. O sea, en el campo muchas veces se cree que el niño es desnutrido porque la familia prefiere vender los huevos que le dan plata a alimentar con esos huevos a los niños. Pero también venden los huevos para comprar la libra de sal que cuesta más que los huevos, ¿no? O que la leche, o que el litro de leche. Pero además, esa misma situación pasa en los mishus, en los mestizos, en la parte urbana. Es decir, el niño realmente, o los niños, las niñas, los adolescentes no son importantes en ningún marco. Y allí entonces salen estas problemáticas. Es lo último que se resuelve. O sea, pasa alguna situación, entre comillas, de violencia en la ciudad, van, aunque sea tarde, pero van la ambulancia, va el patrullero, y están los motorizados. Pasa un tema de niños, si es que llegan, ¿no? Habrá que ver, pregunte primero, ¿no estará donde un familiar? Eso así te dicen, así te digo. Pregunte primero, esperemos que ya aparezca. Entonces, esa es en otros países, siempre toman como ejemplo los Estados Unidos. En los Estados Unidos, si pasa eso, inmediatamente se activa todo el aparataje, y es más, los responsables van presos para investigación. Y así sea padre, la madre, el abuelo, el taita, quien sea, el tío, quien sea. Además, porque según lo que se evidencia y hay las experiencias, muchas de estas personas que abusan sexualmente, por ejemplo, o que tienen una responsabilidad sobre la desaparición o muerte de un niño o de una niña, están en su círculo cercano. Claro. ¿No? Justamente. Vimos, por ejemplo, el caso de ahora que tú hablabas de la alerta Emilia, del caso de Emilia Benavides, ¿no? Precisamente era una persona conocida la que le llevó, ¿no es cierto? Está en sus entornos, ¿no? Y por lo tanto, todos tienen que tener por lo menos una sospecha hasta que no asome ese niño, esa niña que es un ser humano, ¿no? Y que como tú dices, creo, dentro de tantas prioridades debe haber la prioridad de las prioridades, pues, ¿no? Y en este caso son los niños y las niñas. Verás, están haciendo una pregunta y quiero contarte que en algún momento en la Universidad Central donde yo estudiaba, decía que habían hecho una tesis que se llamaba Los Besaguaguas, que eran aquellas personas, los políticos, que pues se aprovechaban de los guaguas y que les besaban en las campañas y que luego pues se olvidaban. Y te están preguntando qué opinas precisamente sobre las personas que se aprovechan de estos espacios para conseguir puestos políticos, ¿no? Y que dicen, bueno, estoy en esta militancia de tal cosa, en este caso de los niños, y que llegan, se lanzan luego de candidatos o están en un puesto político y se han aprovechado de eso, pero cuando llegan se olvidan. ¿Qué opinas tú? Bueno, no pasa solo con los guaguas. Sin embargo, los guaguas son como claro, como son objetos para estas personas, son vistos como tales y se aprovechan de esta situación. Pero es fácil, con el ejemplo que pusimos en la mañana, tempranito, ¿no? Sobre los niños que estamos atendiendo. No están atendiendo los políticos ni los funcionarios que tienen alguna representatividad, sino lo hacemos como ciudadanos. Por tanto, no verán fotografías ni verán besándoles a los guaguas, porque no nos interesa más que eso. Pero si fuese hoy, un año después, o sea, si lo que estamos haciendo hoy fuese un año después, estaríamos en plena campaña electoral. Y allí sí, derecha, izquierda, de adelante, de atrás, de donde sea, de cualquier color, estarían primero entregando caramelos, porque así son de absurdos, ¿no? Les mandan a hacer o les dan servicio médico y para agradecerles dan fundas de caramelos.
una sociedad, mira, hablando de las fundas de caramelo, nosotros hemos promocionado y ojalá, estoy pensando volver a hacerlo este y el próximo año, el tema de menos caramelos, más derechos. O sea, el caramelo es un veneno que le damos al niño en forma paulatina. O sea, se habla de la diabetes antes de Navidad y en Navidad nadie habla de los azúcares de la diabetes. Y les enfundamos por conseguir una sonrisa. Y ahí no hacen solo los políticos, ¿no? Las reinas son las que más hacen, que luego también se convierten en políticas, ¿no? Y dice, es que ayúdame a regalar, a sacar una sonrisa en Navidad. Y la sonrisa la sacas con un caramelo. ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo! Mira. O sea, regalemos salud. Hoy que están desnutridos, vamos, regalemos nutrientes. Compartamos con la gente que necesita que estemos con ellos. Yo no veo desde la pandemia, por cierto, porque bueno, tenían miedo de contagiarse también. Entiendo muy bien, todos tuvimos ese miedo, pero hoy no veo a los políticos que estén apoyando tanta hambre, tanta necesidad que está teniendo la gente. Salgamos a la calle. Yo me regresé ahora, los sábados generalmente paso en la calle acompañando a la gente en estas situaciones muy graves. Insisto, han nacido muchos niños a muy corta edad que necesitan de nuestro apoyo. Si requieren, no lo tomaremos fotos, yo no lo hago. A veces para mi perfil, o a veces porque son mis amigos. Y cuando publico, lo publico porque son mis amigos. Y a mis amigos yo no les uso. Y nunca me he candidatizado tampoco, ni creo que le voy a hacer. Necesito. Yo hago más que lo que estos hacen en sus supuestos puestos de poder. Así que les invito más bien, ¿no es cierto?, a encontrarnos los sábados ahí al mediodía, o hoy desde la temprana horas de la mañana, en el atrio de la catedral. Vayamos con algo, vayamos a compartir. La gente tiene mucha hambre, mucha hambre. Hay muchos pequeñitos, hablan tanto de la desnutrición, ¿no? Compartamos algún alimentito, alguna proteína, que es lo que más requiere. ¿Qué tal? Esa sería la invitación. Pues llevemos ropita. Están desnudos. La gente no tiene, está en una condición de pobreza extrema. Y entre los pobres, los más pobres son los niños. Porque una familia de 2 adultos tiene 3, 4, 5 niños. Hagámoslo. Y si en eso tenemos que besar o abrazar, lo podemos hacer, pero con el respeto y el afecto más profundo. Porque tampoco hay que de decir que no. Si el afecto también es un alimento. Y yo tengo más amigos de estos descalzos, de estos niños de la calle, que de estos perfumados y internados que han robado y siguen robando a la gente. Mira lo grave, en el parque en donde nos encontramos los sábados, alrededor de ahí están los representantes de los gobiernos locales y nacionales. Y en sus narices betunean, recogen basuras, desechos, venden caramelos y nada hacen. Nada hacen. Pues hagamos algo. Hagamos algo. La invitación para los sábados. Oye, sí. Jonathan Ramos te está diciendo bendiciones, Luchito. Yo quiero terminar esta conversación, este diálogo entre amigos. Se viene el mes de diciembre. Tradicionalmente es un mes bastante complicado, porque las tensiones emocionales también suben, las tensiones familiares suben, estos temas de suicidio pueden brotar. Precisamente, por ejemplo, en el tema de Thalita, en la Condamine sucedió en el mes de diciembre, en un contexto de fiesta y de que todo el mundo estaba celebrando y de que le vamos a regalar caramelos. Exactamente en ese contexto sucedió esa desaparición de Thalita. Yo quiero que nos dejes con un mensaje sobre lo que viene ya en poco tiempo más, que es este mes de diciembre, donde todas estas tensiones se desbordan también, ¿no? Emocionales, sociales, este asunto de la mendicidad, de que salgo a pedir algo, y que no es cuestión de coger a esa persona y llevarle a un lugar y esconderle para decir que la mendicidad se ha acabado, ¿no? ¿Qué nos dices de diciembre para terminar, Luis? Diciembre es el tiempo de las paradojas y de los extremos, ¿no? Mientras pocos gozan por lo mucho que tienen, muchos casi no tienen nada. Y es allí en donde se contraponen, obviamente,
los requerimientos de sobrevivencia, y mucha gente entra en conflicto también emocional. Y obviamente diciembre es la etapa en donde es el pico más alto de suicidios, por ejemplo. No solo de intentos, de suicidios. Eso es en el mundo entero, ¿no? Pero además de la carencia económica, emocional, en lo emocional está el tema de las pérdidas. Y más aún en tiempos de post-pandemia. ¿Cuántos quisiéramos reunirnos en diciembre con nuestros seres queridos que se fueron, que nos dejaron, que se adelantaron, como querramos? Pero eso trae un tema emocional fuerte, y eso puede devenir en situaciones depresivas y en situaciones de intentos y de actos suicidas. Por tanto, es importantísimo retomar, y ahí saludo, ¿no es cierto?, lo que te comentaba antes, que las instituciones puedan retomar esta idea, esta imagen de prevenir la muerte, y de, así como se hace campañas para no uso de las camaretas, campañas para no uso del musgo, que son importantes, obvio, prevengamos la muerte. Hagamos una campañita por una Navidad por la vida, porque la gente que se siente sola no asuma esta decisión fatal de dejarnos. Sería importante, ¿no? El tema de la muerte física producida, es que en Chimborazo y en Riobamba tenemos cosas que muy lamentables que en este caso sirvieron en algún momento hace unos 10 años como referente para un proyecto nacional que luego perdió el sentido, que era este de da Navidad, da dignidad. Murieron 4, ¿recuerdas? 4 niños en el basurero de la Merced. Lo único que desapareció es el tacho del basurero, ¿no? Que no existe, pero la mendicidad no terminamos de... Asumimos 3 años después una campaña fuerte que logró ser a nivel nacional, y en 2 años bajamos. Yo digo del paisaje, alguna gente dice no digas del paisaje porque no son cosas así, pero ya no se veía niños en las carreteras, habían accidentes, muerte, y niños que quedaron con discapacidad, madres que fueron atropelladas por pedir da Navidad. Pero en los últimos años, 3, 4 años atrás, esta realidad ha vuelto a verse en las carreteras. Y es una realidad que no puede cambiar si no actuamos antes. O sea, no podemos actuar en diciembre. O sea, de pronto los próximos días dicen, sí, ya vamos a hacer. Y lo que tú dices, ¿no? A esconderlos o a hacer que la mendicidad se convierta en institucional. Esto lo dije hace una década. O sea, hacer que no entregues en la carretera, dame a mí que yo voy a entregar. Y voy con un cartel del ministerio tal o a entregar. O sea, es institucionalizar la mendicidad. Estas instituciones deben trabajar todo el año para prevenir que los niños salgan o sean expulsados o sean enviados por adultos o llevados por adultos a las carreteras. Hay que trabajar en las comunidades donde dicen los expulsan. No creo que sea tanto así, sino falta de recursos y de medidas que se pueda hacer en lo local, con las juntas parroquiales, con los dirigentes comunitarios, con los padres de familia, con las iglesias que muchas veces incentivan la mal denominada caridad. Entonces, todo ese trabajo se hizo, pero se quedó en nada porque obviamente cambiaron los intereses y las concepciones políticas. Y eso también hay que decirlo. Y lo otro, el tema de la violencia a través de los juguetes. Yo sí soy radical, y en lo de armas, yo sí pido que las armas ni en juguetes. O sea, ¿cómo podemos seguir pensando de que debemos armarnos para acabar con la delincuencia? Si hoy que es prohibido las armas, nos matan con armas prohibidas. ¿Qué será si esto fuera legal? Se duplicaría, se triplicaría los asesinatos, ahora sí con armas legales, con el porte, la legalización del porte de armas, de seguro, porque los delincuentes serán los primeros, los que se armen, delincuentes de todo rango y nivel. Entonces, es importante, por ejemplo, ahí hacíamos intercambio de juguetes. O sea, al niño le encanta jugar con la pelota, a las niñas le encanta jugar quizás con las muñecas, y a los niños también les encanta jugar a ser padres, a las niñas también les encanta jugar al fútbol, a pelotear. ¿Por qué no cambiamos esos juguetes que son propios de los niños y les quitamos las armas que muchas veces tienen como juguetes en casa? Y lo hemos hecho. De hecho,
no podemos porque no tenemos mucho poder económico y político, hay en la vida así mismo es, pero sí creo que son ideas de que deben seguir impulsándose, al menos yo los voy a seguir difundiendo, y si alguien lo hace, hágalo, por Dios, por estos niños, hágalo, no mire quién lo planteó, no hay para qué celar el tema de las ideas, sino más bien desarrollarlas, y los niños están ávidos para percibir eso, así que hay mucho por hacer, que esta Navidad sea realmente una Navidad para la vida, ¿no? Que es lo que siempre nos hemos planteado, y que haya menos caramelos y más derechos. Listo, Luis, yo te agradezco. Bueno, hay un saludo más que te dice Buti Santillán. Saludos, somos del Centro Joven Trabajador Jesús Obrero, Ecuador, Chimborazo. Dios te bendiga. Sé que lo haces de corazón, no como los políticos. Así. Saludos más bien a estos amigos que los he conocido en el Trajinar. Espero que el Centro Jesús Obrero desarrolle todos los sueños que tiene también para esta temporada y haga unos recursitos para seguir trabajando con la gente que tanto necesita, brindar trabajo, herramientas de trabajo para cambiar la vida y hacerla más digna. Así que saludos también a ustedes. Yo vivo por ustedes. Con esto quiero terminar. Gracias a todos los que nos han escuchado y ojalá podamos replicar estos mensajes, que es lo esencial. Tal vez hay estructuras que no tenemos acceso ni en lo político, en lo estatal, pero sí tenemos como influencia en nuestro círculo inmediato, ¿no? Y en cosas que están en nuestras manos, pues hagámosla. Seamos más solidarios. Creo que ya con las estadísticas, con lo que nos cuesta con lo que nos cuenta la historia, con lo que nos cuentan las estadísticas, seamos más conscientes de las cosas que pueden pasar y demos seguridad a los niños, a las niñas en su hogar, demos esa afectividad. Se viene diciembre, yo repito, a mí particularmente por esta dicotomía, a mí no me gusta este mes realmente porque se aprecia mucho esta desigualdad social, emocional, y causa tanta controversia interna que no me gusta lo que veo, pero creo que está en nosotros tratar de hacerla mejor y mejor ánimo. Así que Luis, muchas gracias, un gusto conversar contigo y bueno, ahí seguimos conversando. Seguimos, hermano, seguimos. Gracias por la confianza. Dios solo Pai. Un abrazo fuerte. A ti. Chao, chao.